get it back. If we could ever get it back. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Muy buenas tardes. Bueno, como bien todos ya saben, los hemos invitado para este primer capítulo del Azure en el bar, donde va a estar grande exponente sudamericano, Gastón Cruz de Uruguay, Alex Roxton de Paraguay, Javier Villegas de Argentina, Raúl Sarachaga de Perú. Así que vamos a estar conociéndolos a todos. No sé, sería muy bueno que mientras ustedes vayan, esto también se trata un poco de que vamos interactuando en esta sesión, así que por ahí ustedes si pueden escribir, dar su nombre, de dónde son, etcétera, etcétera, y ahí entre medio los vamos a ir saludando, y si tienen alguna duda o pregunta que quieran hacer con los diferentes speakers que están hablando e interactuando, súper bien, ¿sí? Lo hacen y sin ningún problema. Vamos a iniciar un poco, como les decía. Vamos a presentar, voy a partir presentando, ya presenté a cada uno, pero la idea es que cada una de estas personas, estos speakers muy reconocidos, puedan, digamos, presentar qué es lo que hacen, etcétera, etcétera. Entonces vamos a partir con Raúl Sarachaga. Entonces él nos va a contar un poco lo que está haciendo. Antes de pasar con él, me están mandando saludos desde Argentina. Fran, ahí, buenas tardes. Omar, también, gracias a ti por acceder. Así que, bueno, paso con Raúl para que lo puedan conocer. Ok, hola, ¿cómo están? Sí se me escucha, Cristóbal. Perfecto, ¿sí? se escucha perfecto. Ya, chévere. Nada, me presento, mi nombre es Raúl. Actualmente soy Data Architect en Peak Consulting, que es una empresa dedicada a BI, Analytics y Big Data. También soy MVP, como muchos de los chicos que están aquí también y nos están acompañando en el live, ¿sí? Nada, ya tengo tiempito viendo estas cosas de trabajar con los datos, ¿sí? Y pues de trabajar con Azure también desde pues sus inicios, ¿sí? Así que nada, encantado de poder estar con ustedes. Además soy Microsoft Trainer, ¿sí? Así que si alguno por ahí de los chicos también está interesado tal vez en conocer un poquito más de estas certificaciones de Azure o de las nuevas tendencias como se están dando, pues ahí en el chat también lo pueden dar, ¿sí? Perfecto. Muchas gracias. Mira, mientras están mandando saludos desde Colombia, Jorge Saavedra, un gusto, Jorge. Vamos a tratar ahí Omar nos dice gracias por la iniciativa, vamos a seguir. Continuamos ahora con Javier Villegas, el argentino. Hola. Javier, ¿cómo va? ¿Cómo va todo, muchachos? Bueno, un gusto poder estar acá en este evento en vivo que, bueno, intentamos hacer entre todos para ponerle un poco de onda a la situación esta de la cuarentena y todo eso, cada uno en sus países guardado, ¿no? Así que, bueno, un lindo momento para charlar entre amigos y bueno, hablar un poco de lo que estamos haciendo. Mi nombre es Javier Villegas, yo trabajo para Mediterranean Shipping Company, la empresa de los containers amarillos, ¿sí? Soy DBA Manager y responsable de todo lo que es la parte de Data Platform para las agencias y coordinador también en Headquarters. Y bueno, mi background es inicialmente de SQL Server, ¿sí?
digamos, arranqué con las primeras versiones de SQL Server 6.0, 6.5, Sí. ¿sí? En esas versiones, digamos, que eran bastante duras, difíciles de trabajar, donde todo tardaba mucho tiempo y había que pasar noches enteras para hacer un index rebuild, por ejemplo, y miles de años después salió la versión que te lo hace online, ¿no? Ese tipo de cosas. Así que bueno, sí, mi background es SQL Server, básicamente administración, alta disponibilidad, seguridad, disaster recovery, performance tuning, etc. También Data Platform MVP desde el 2016. Y en mis ratos libres me gusta, bueno, hacer este tipo de cosas, ¿no? Charlar acerca de algún tema y relacionado con la tecnología principalmente. Y bueno, también como siempre, ¿no? Me gusta, cuando tengo la oportunidad o el micrófono, la cámara, me gusta invitar, ¿no? a todos a que en algún momento puedan estar de este lado, ¿no? No hace Claro. falta... no hace falta ser un MVP, no hace falta ser un super profesional, lo que sí hace falta es tener pasión por lo que uno hace, ¿no? Y querer compartirlo con los demás. Así que, bueno, ese soy yo, así que te paso, Bueno, ¿no? Cristóbal. Sí, ahí es claro, también por ahí hemos compartido un par de veces, tú has estado aquí en Chile, Sí, te unas ha cuantas tocado ir a veces. varios lugares, Uruguay también, así que ahí también, bueno, Raúl también es un speaker muy reconocido, ¿no? Y me imagino que sí, pues, yo puedo dar fe de eso, que Bueno, que eres muy todos los que apasionado estamos por lo acá lo que de gusta, la sí, TAM nos conocemos, ¿no? De todos los eventos que hemos dado, que nos hemos cruzado, ¿no? Hoy nos etcétera. toca vernos por cámara, pero bueno, está más bueno cuando nos vemos en persona porque, bueno, ponemos la cervecita en el medio y Sí, charlamos de mira, otras oye, cosas también. nos sigue saludando más gente, Alex de Panamá, ahí yo sé que Alex, un saludo, yo sé que no lo están pasando muy bien en estos momentos, pero arriba el ánimo, Mario Enrique Vega de Chile, ahí todo bien, qué bueno, Néstor Borré también nos manda saludos, así que como les dije, vayan escribiendo, si van teniendo dudas, etcétera, las pueden ir haciendo. Sí, las preguntas que quieran ir haciendo para que después en algún Claro, momento las vayamos exacto. Y mandando ahora al paso aire. con Gastón. Gastón, amigazo, ¿cómo va? Cuéntenos. No te escuchamos, Gastón. El mute. Sí, ¿ahí me escuchan? Ahora sí. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, comunicándome por aquí, estamos en Bellevue, en Seattle, un uruguayo perdido por el mundo. Eh, Primero que nada, la iniciativa me parece que está súper buena. Primero que nada, para contar un poco en qué andamos cada uno hoy en día, tratar de bajar un poquito la ansiedad que supongo que todo el mundo tiene en este contexto en el que estamos y compartir un poco las experiencias, ¿no? La idea de esta charla es más que nada desprendernos un poco de la clásica PPT, y esa era un poco la idea, hacer algo un poco más descontracturado, donde podamos compartir un poquito qué es lo que venimos haciendo, qué es lo que cada uno hace en su ámbito. En mi caso particular estoy trabajando en Slalom, una empresa de acá de Estados Unidos, hace un año que nos vinimos, que nos embarcamos con la familia y nos trasladamos para acá. Soy arquitecto de datos, hace ya un tiempo que estoy trabajando en soluciones de data platform, al igual que Javier Villegas y que Raúl, soy MVP en Data Platform hace unos 3 años y hoy en día me encuentro trabajando en determinados proyectos que tienen que ver con manejo de soluciones de data, obviamente arrancando con Power BI como generador de reportes, pero en el backend con varias soluciones que tienen que ver con el ámbito de Data Platform hoy en día. Me parece que es un ámbito que está súper bueno poder compartir justamente
proyectos, experiencias y lo que cada uno viene haciendo y que desprende un montón de conocimientos, pero más que nada de dudas que uno se ha sacado y que conversando con la gente de repente de producto de Microsoft, conversando entre nosotros y conversando justamente con colegas y amigos del ámbito, es un poco el objetivo de estas charlas, ¿no? Que tratamos de meternos justamente MVPs y no MVPs del área de tecnologías en general para poder conversar descontracturadamente y que la gente pueda preguntar, dudas, consultas, sugerencias, para dónde alinear determinados proyectos de diferentes industrias. Y que uno de repente no es un gurú en la tecnología, pero que tiene ya unos años de experiencia en el tema y que entre todos podemos justamente brindar esa experiencia y tirarla arriba de la mesa para poder empezar a discutir de estos temas que nos gustan tanto también, ¿no? Porque un poco de eso se trata lo que comentaba Javier antes, ¿no? De que hacemos lo que nos gusta, por suerte, y tenemos la pasión por compartir también lo que uno hace. Así que mando un abrazo a los 4 que están por ahí, a Cristóbal, Alex, Javier y Raúl, y que ojalá sean por muchas más sesiones que compartamos de acá en adelante. Exacto, oye, ¿no? Y es súper cierto lo que tú comentas, Gastón, de que básicamente no necesariamente todos somos gurús de la tecnología, pero a veces sí somos curiosos en lo que hacemos, nos gusta investigar, nos vamos preguntando dentro del grupo cómo solucionamos cosas, etcétera, 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 y así vas avanzando. Hay mucha gente que le gustaría integrarse, pero dice, me da miedo porque siento que hay mucha gente que tiene experiencia. Oye, esto es abierto, nosotros siempre tenemos las puertas abiertas y los que se quieran sumar nos escriben y ya está. Oye, otra cosa, mientras me han llegado varios mensajes, ponte tú, Juan Carlos, desde Costa Rica, ahí muchas saludos, Marco, de Perú. Bueno, de El Salvador también, William Hernández no está hablando. Mira, desde Concepción le mandaba un saludo al capo Javier, Mauricio Geldrés. Lo conoce en Concepción, esta semana una charla suya en herramientas para el monitoreo de SQL Server. Perfecto, Javier, tú estuviste sí. Tú estuviste también en Concepción, ¿te acuerdas cuando hicimos un SQL Server? ¿Tuviste tú también, Gastón? Creo que Sí, primera edición del SQL Server de Concepción. Exacto, Sí. así que... A mí no me invitaron ahí, Patricio, así que... Mira, Mariano, ¿a quién no invitó? A mí no me invitó Patricio, seguro, cuando hizo eso. Bueno, En Chile. Mira, Mariano Cobo, saludos también. Mariano también creo que va a estar por ahí en algunas sesiones, seguramente. Sin duda, Mariano también se va a sumar. Se va a sumar un gran speaker, Mariano, así que ahí se va a estar sumando. Bueno, y ahora pasamos con Alex Rostan. Cuéntanos, Alex, para que la gente te conozca un poco más. Bueno, buenas noches, bienvenidos a este ciclo que comenzamos hoy, y esperemos, como decía Gastón, tener unos cuantos más, y que no sea por la obligatoriedad de quedarse en casa, sino porque realmente sean buenas y nos copemos todos de realizar esto. Yo soy uruguayo, actualmente vivo en Asunción, Paraguay. Me trabajo en Arcano Software, es una empresa de soluciones regional, que estamos en algunos de los países aquí en Sudamérica, y actualmente me desempeño como responsable de la oficina de aquí de Paraguay, y también un poco lo que hago es un poco de arquitectura sobre Azure, e intentar trabajar un poco en lo que es la integración de servicios cognitivos y algunos otros servicios que hagan un poco más amena el trabajo con algunas plataformas, ¿no? Y eso también decanta un poco en el otro de mis pasiones, un poco, que son todo lo que es asistentes virtuales y chatbot que hoy estamos trabajando y que realmente están bien buenos, y que tienen todo que ver con como contaban los demás, con lo que es la plataforma, y un poco todos trabajando en Azure y integrando servicios por ahí que nos hagan un poco la vida más fácil a todos, y bueno, acercando, como me gusta decir, acercando un poco lo que algunos llaman inteligencia artificial, pero acercándolo a la persona común. O sea, hoy tenemos todas
está toda la tecnología disponible para utilizarla y está más cerca de lo que pensamos y está más accesible en términos económicos también. Entonces, un poco a lo que me dedico y me gusta decir es acercar esa tecnología hacia todas las empresas y obviamente en este caso a todas las personas que les guste un poco la tecnología y se cope como nosotros, contarle un poco más qué estamos haciendo y cómo trabajamos. Y bueno, ahora lo que les vamos a compartir un poco más son experiencias un poco en proyectos que hemos estado trabajando de cada uno y bueno, un poco cómo estamos utilizando de alguna manera lo que es Azure y alguna parte de su plataforma, integrando otras plataformas a lo que es la nube. Ahí, Cristóbal, te dejo la posta y continuamos. Perfecto, muchas gracias. A ver, nuevamente hay gente que está escribiendo, de a poco vamos a ir respondiendo las preguntas. Ahora un poco también como para ir conociendo qué cosas en las que cada uno de ustedes ha trabajado, se ha desenvuelto más. A mí me parece lo siguiente, la segunda pregunta relaciona a esta sesión y me gustaría saber de ustedes, yo voy ahora a volver contigo, Raúl, me encantaría saber tú, ¿qué proyectos destacados ha estado trabajando en Azure? ¿Sí? ¿Qué cosas ha hecho? Cuéntame un poco tu experiencia. Ok, nada, yo tengo ya bastantes proyectos trabajados en lo que es esta arquitectura moderna que llama Microsoft, donde mete estos servicios PaaS, como lo son Data Factory, Data Lake, desde sus primeros inicios, que era los famosos Data Lake versión 1, Data Factory versión 1 también, que era súper, nada intuitivo, ¿sí? Que era súper... Ahí se ríe Gastón, creo, porque conoce algo de eso, que era nada intuitivo, ¿sí? Y poco a poco ha ido madurando, ¿sí? Ya con la versión 2 y demás, ¿sí? También con el Data Warehouse, ¿sí? Con el Azure Data Warehouse, que es esta solución de MPP de Microsoft, ¿sí? Que entra a pelear con otros competidores como lo son Oracle Exadata, Teradata, ¿sí? Y pues al final con una herramienta muy potente como lo es Azure Analysis Services también, ¿sí? Así que pues vengo desarrollando proyectos con estas arquitecturas modernas, con servicios que se van sumando, como lo son Databricks, como lo mencionaba Alex, con servicios cognitivos que pueden apoyar, servicios como Computer Vision y esas cositas que generan valor a las empresas, ¿sí? Por ejemplo, hace ya un buen tiempo nosotros estamos trabajando con el equipo también aquí en Perú, bastantes empresas en el sector minero para implementar este tipo de soluciones que, imagínate, en el sector minero las minas guardan un montón de información, ¿sí? Y pues ahí se adapta mucho el trabajar con soluciones que soporten grandes volúmenes de datos, ¿no? Y pues donde no hay la necesidad de instalar un servidor físico, ¿sí? Para dar respuesta a esos escenarios, ¿no? Así que pues nada, vengo trabajando en ese tipo de proyectos. Perfecto. Oye, bueno, igual es interesante tú lo que estás comentando, ¿sí? Si bien es cierto, es real, o sea, ustedes también tienen un sector en minería donde trabajan y ha ido creciendo mucho este último tiempo, ¿cierto? Y si yo te pregunto actualmente qué cosas de Azure, si alguien quisiera partir un proyecto de los que tú realizas de datos, por ahí, ¿qué es lo que más a ti te sientes que te da un mejor valor? Mira, dentro de los servicios que hay en Azure, ¿sí? Uno de los servicios que ha ido madurando y que a mí me encanta porque yo vengo de la vieja escuela de trabajar con una herramienta potente de Microsoft como lo era Integration Services, ¿sí? A mí me encanta trabajar con Data Factory, ¿sí? Y con el tema de Databricks también, que se pueden hacer bastantes cosas y seguro alguno de los chicos también hablará sobre un poco de eso.
Y pues, y también en su momento le agarré mucho el tema de trabajar con Azure Data Warehouse, ¿sí? Porque pues hace trabajos, siempre y cuando lo trates con cariño a cada una de las herramientas, ¿no? Yo siempre digo a los chicos que Microsoft a veces siempre no dan duro porque dicen es súper fácil instalarlo a comparación de otras herramientas, pero a veces si uno instala con Next, y seguro ahí Javier renegará cuando muchas personas hacen una instalación de SQL Server con Next, funciona así, pero cuando se quiere ser escalable y de alto rendimiento, pues todos sufren, ¿no? Entonces me metí a fondo en una de esos, en esos servicios y pues nada, eso genera valor. Me encanta mucho Data Factory y tal vez ahí termine, le doy pase a los demás chicos, porque te permite automatizar tareas. Es un disparador de tareas, o sea, puedo mandar a apagar desde ahí algún servicio, puedo ejecutar cosas, entonces me gusta mucho el trabajar con Azure Data Factory. Qué bueno, gracias por tu aporte, Raúl. Vamos a dar el paso ahora a Javier. Como bien, Javier, bueno, ya escuchaste un poco, cuentan un poco de los proyectos destacados en Azure con los que tú has trabajado. Yo me imagino ya hombre de mil batallas. Claro, sí. Cuéntanos un poco de... Sí, bueno, como decía un poco al principio, ¿no? Yo vengo de trabajar con SQL Server con versiones, de las primeras versiones donde todo era bastante a pico y pala. Y bueno, también un poco por venir de la vieja escuela, cuando me empezaron a hablar de máquinas virtuales, de nube y ese tipo de cosas, dije, no, a mí déjame con lo que estoy, yo necesito tener mi servidor, mi fierro ahí sentado al lado mío generando calor, mucho calor, ¿sí? Que mis operaciones transaccionales empiecen a generar calor y yo las quiero ver y sentir. Ya hace unos años, cuando empezó el tema de la virtualización con VMware, yo digo, no, esto no. Y bueno, hoy me encuentro con que yo recomiendo correr todos los servicios en Azure y no hacer nada más on-premise, ¿sí? Mucho de la gente que me cambió el paradigma. Claro, mucha de la gente que me conoce me dice, vos tendría que haber grabado hace unos años, ¿no? Porque, bueno, es un poco así. En el caso mío, en MSC, nosotros tuvimos una expansión muy grande de tener que llegar con un proyecto muy rápido a todas las agencias distribuidas en todo el mundo, ¿no? Y veníamos de vuelta del mundo on-premise, donde cada cual tenía su data center, sus servidores. Y bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para llegar bien y rápido y con un servicio de calidad? Empezamos a evaluar el primer paso de migración de SQL Server a la nube, y eso es correr la misma versión que tenés vos on-premise, pero correrlo en máquinas virtuales en Azure. Y al tener el beneficio de que Azure tiene disponibilidad en no sé cuántas regiones de todo el mundo, para nosotros nos fue muy sencillo poder armar un template, ¿sí? Con la versión de SQL Server que queríamos correr, con el layout de los discos, con la performance que queríamos asignarle a los discos, con las versiones de tooling, de SQL, de nuestra aplicación, y poder llegar muy rápidamente a todos los lugares, ¿no? Así que bueno, pasamos de tener a lo mejor un data center con 4 servidores haciendo de primario con failover cluster y una réplica en un data center remoto para disaster recovery, a agarrar el portal de Azure y hacer clic y tener todo deployado enseguida, ¿no? Así que eso fue el primer paradigma. El segundo paradigma fue, bueno, listo, perfecto. Y ahora la performance, ¿cómo hago para que yo, digamos, me siento muy cómodo? Lo mismo el encargado de infraestructura de manejar los storage y todo eso, ¿cómo hago para darle más performance a los discos, para que los IOPS suban? Y bueno, todo eso que es complicado en el mundo on-prem, en Azure es solamente un clic en el portal, ¿no? Más allá de que está toda la inteligencia
a través de scripting y PowerShell, ¿sí? Diferentes lenguajes para hacer cosas un poco más potentes, poder hacer todo eso a través del portal de Azure es fantástico, ¿no? Y bueno, después evoluciona. Al principio teníamos discos estándar, y después pasaron a Premium, y después pasaron a Ultra. Y bueno, hemos visto también que para lo que es SQL Server han cambiado los best practices que uno conocía desde el día cero, por ejemplo, de cómo manejar storage cuando lo manejas en Azure, ¿sí? Porque cómo está configurado el storage es totalmente diferente. Así que bueno, así arrancamos, ¿sí? Llegando, digamos, moviendo SQL Server muy rápidamente a la nube, las mismas versiones que teníamos on-prem, correrlas en Azure VM. Después, una vez que uno llega a Azure y pone la primera pierna, ¿no? Ya quiere meter todo el cuerpo enseguida, porque ve todos los demás servicios, y ahí fue donde, cuando empezaron a hablar de las versiones manejadas de SQL Server en Azure, ahí medio como dije, oh, esto va a estar bueno, ¿no? Y bueno, primero salió Azure SQL DB. Bueno, yo me acuerdo, hacía como modo de broma, siempre dije que las primeras versiones de Azure SQL DB era Access en la nube, ¿sí? Me costaba muchísimo hacer aplicaciones, la verdad que era complicado. Hoy, después de ya casi 5 años, es un producto súper maduro, con hyperscale, con digamos, nada que ver. Pero en el medio del camino, hace un año y pico, salió Managed Instance, ¿no? Poder tener un SQL Server manejado en la nube, donde vos lo único que accedes es al endpoint SQL Server, y después haces el deployment de tus bases de datos, y no te tenés que preocupar del backup, no te tenés que preocupar del alta disponibilidad, ¿sí? O sea que esos servicios de SQL Server manejados, la verdad que son espectaculares. Nosotros de a poco estamos tratando de llevar algunas cosas, porque imagínense, tenemos no sé cuántas que fueran servidores independientes, donde tenemos que hacer cada una de las operaciones. Teniendo servicios manejados es mucho más sencillo, ¿no? Y ahí, Javi, y después, como comentaba antes... Sí. No sé si me escuchás. Gastón, sí, te escucho, Gastón. Pregunta, Javi, ahí cuando hablaste un poco del clic que hiciste de pasar de las máquinas virtuales on-premises a nube, cuando te pasó ese clic, ¿qué recomendás sobre todo para aquellas personas que todavía no han hecho esa movida de pasarse de on-premises a nube? ¿Qué experiencia tuviste vos en cuanto a que, bueno, vos podés decir hoy en día, pero si hubiera tomado esto en cuenta, lo hubiera hecho diferente? O esos consejos que te los da la experiencia, ¿no? Que te los da la experiencia de haber migrado X cantidad de servidores y data centers de on-premises a nube. Sí, mira, una de las cosas que veo que está madurando muchísimo, que no estaba cuando nosotros emprendimos el viaje a Azure, es el sitio de docs.microsoft.com, ¿sí? De documentación, que muchos de los artículos y traducciones y contribuciones la hace gente de Microsoft y gente como nosotros que usa los servicios y los productos. Eso hoy está súper bueno. De vuelta, se están reescribiendo muchos de los best practices de muchas de las cosas que venían de años, y está todo disponible. Los sitios de learning de Microsoft también están, la verdad que yo estoy admirado de esos sitios. Una de las cosas que iba a hablar después, que lo comentábamos antes, ¿no? El tema de Azure Databricks o de Databricks en general, ¿no? Que haciendo los tutoriales ya uno puede tener un first approach de lo que es el producto o el servicio, ¿no? Y en el caso de Azure de SQL Server corriendo el Virtual Machine o Managed Instance o Azure SQL Database, de vuelta, hoy es muy sencillo generar una cuenta de Azure gratis con algún par de cientos de dólares, o creo que son 30 días, donde uno puede empezar a crear, a participar, digamos, a armar sus entornos, sus labs,
¿sí? Y con herramientas que están desde siempre en el mercado, que pueden hacer pruebas de estrés, probar nuestro workload, ¿sí? Nosotros, obviamente, lo que hicimos en un primer momento, hace ya 2, 3 años, fue hacer una prueba de concepto. Ok, de vuelta, yo sé cómo funciona mi aplicación, todo en mi base de datos on-premise. Bueno, vamos a ver en Azure cómo responde, ¿sí? Obviamente, más allá de lo que es la aplicación en sí, poder ver los contadores de performance de los discos y todo ese tipo de cosas, como ver, poder hacer una comparación y poder comparar, digamos, un baseline de uno contra el otro, ¿no? De vuelta, en este camino, que ya estamos hace un par de años, a pasos agigantados. Como decía recién, el tema de los discos, ¿sí? En Managed Instance hoy tenemos también posibilidad de poner hasta 80 vCores. Digamos, la verdad que mes a mes, Microsoft, yo veo mucho lo que es la parte de Data Platform, pero también me gusta ver un poco los demás servicios que presentan en Azure, ¿no? Pero veo y digo, todos los días sacan, o todas las semanas sacan 5 cosas nuevas, ¿no? Y ahí, Javi, una pregunta que seguramente la gente se hace ahora y está súper bueno esta conversa, y justamente la finalidad de esto es ¿para dónde arranca el que quiere aprender, ¿no? El que quiere desarrollarse un poco profesionalmente en esta área, porque si vos me decís Power BI, bueno, yo ya los tiro a donde ya sé que es la comunidad, y que pongan en cualquier buscador Power BI comunidad, y hay comunidades muy grandes, la más grande obviamente es a nivel mundial, que entran ahí, y es un sinnúmero de links de aprendizaje y de e-learning que pueden ir y tirarse a aprender Power BI. Pero en el caso de lo que vos me comentás ahora, de Managed Instance, de manejo de discos, del trabajo más de DBA, porque justamente ahí comentarle a la gente que está conectada, si bien uno puede ser de repente MVP de Data Platform o trabajar con plataforma de datos, uno, como les decía al principio, no es gurú de todo, entonces uno de repente se especializa mucho más en Data Factory, como decía Raúl al principio, vos en SQL, o lo que es más duro de base de datos. Yo me voy mucho más a la parte de visualización y de manejo y modelado de datos que lo que es base de datos. Entonces, la gente que quiere aprender o quiere desarrollarse para esa área, Javi, ¿qué recomendás vos? Bueno, algo que seguramente no les va a sorprender a ninguno, ¿no? Pero, bueno, involucrarse en las comunidades, ¿no? En las diferentes comunidades. En el caso nuestro, de la mayoría de nosotros, somos todos miembros de la comunidad Paz, ¿sí? Donde, bueno, es la comunidad más grande del mundo de profesionales de Data Platform, inicialmente de SQL Server, ahora de Data Platform, ¿no? Involucrarse en la comunidad, ¿sí? En Paz, cualquiera que esté conectado y que no conozca lo que es Paz, apenas termina el webcast, paz.org, te generan una cuenta y van a tener training gratuito, sentados en el sillón de su casa, todo el día, todos los días, con eventos y charlas grabadas y eventos online a diario, ¿no? Muchos de nosotros hablamos en algunas de ellas. Así que sí, involucrarse en la comunidad, ¿sí? Idealmente con eventos presenciales, en esta época un poco complicado, pero bueno, eventos virtuales también son súper válidos, así que todo lo que es la comunidad Paz es súper recomendada cuando todo esto, si Dios quiere, pronto vuelva a la normalidad, con los SQL Saturdays, el Paz Summit, ¿sí? Pero bueno, a nivel virtual hay mucha oferta. Hay muchísima oferta, es súper cierta por ese lado, sobre todo las comunidades, ponte tú, la misma que estás mencionando de Paz, los SQL Saturday, etcétera. Bueno, quería un poco, bueno, ahora quería lo mismo, presentar, bueno, ya se presentó, digamos, Gastón Cruz. Ahora nuevamente explícanos, Gastón, un poco, como decía, los proyectos destacados con los cuales tú has
trabajado en Azure, y ahí Bueno, resumen sí, proyectos y cositas por dale. ahí con las que te has encontrado últimamente. Dale, ahí yo vengo trabajando hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo antes que se pasara a llamar Power BI la herramienta y la incursión de Microsoft al mundo de análisis de datos que ya tiene mucho tiempo atrás, ¿no? Pero desde que se impulsó como salida a producción la herramienta Power BI, vengo trabajando muchísimo en proyectos de Power BI y que en el trasfondo toca muchas tecnologías, ¿no? Que si bien uno de repente, como el otro día Cristóbal se lanzó al Dashboard in a Day online, que estuvo súper bueno y que es la forma de arrancar, ¿no? Es la forma de comenzar para todos en este tema de poder salir al mundo de, por ejemplo, aprendizaje en Power BI. Es la mejor forma de comenzar, ¿no? Si uno busca Dashboard in a Day en cualquier buscador, van a ver de que existe y hoy en día, justamente con el tema de que estamos todos trabajando de casa, pueden encontrar muchos cursos online para poder seguir, tanto en español como en otros idiomas, el tema Dashboard in a Day y poder introducirse al tema Power BI. A mí particularmente me gusta hoy en día destacar un proyecto en el que me encuentro trabajando en estos momentos, que tiene que ver con integrar justamente Power BI a nivel enterprise para el análisis de información y de datos en una solución de plataforma de datos que toca muchas variantes. Y ese backend que hoy en día, y que algunos que trabajan con Power BI lo sabrán, y que me parece que a mí es una de las cosas que más me llama, el tema de por qué me fui para este lado, poco primero para entender el tema de la problemática de negocios en un contexto de industria y a nivel enterprise, y un contexto bastante complicado como es el de hoy en día, ayudar también a la toma de decisiones, lo más rápido y lo más pronto posible y de la forma más conveniente. El backend de esta solución que estoy trabajando ahora está desarrollada para optimizar el tema de la visualización de datos con Azure Analysis Services como backend, como solución de modelo semántico. De alguna forma, esto le brinda a Power BI una rapidez y una agilidad para ver los datos súper buena, que de alguna manera impacta directo el tema del usuario final, ¿no? Porque el usuario final va haciendo clic en diferentes slicers para filtrar la información, para poder ver los datos que realmente necesita, y no tiene ese tiempo de espera que a veces uno lo tiene cuando trabaja con millones de datos. Entonces, trabajar con Azure Analysis Services como solución semántica brinda justamente esa robustez de tener un modelo que está brindado a través de Azure con una performance que, como decía Javier hace un rato, antes era inimaginable agarrar y dar un clic y tener un servidor con más core, con más disco, con más memoria. Había que planificar toda esa puesta en producción. En cambio, hoy en día es algo de un par de clics que si tengo más usuarios en determinado momento, hasta lo programo. Y justamente hablando de lo programo, esta solución que le estaba hablando recién en este proyecto que estoy, tiene justamente ese lo programo atrás. Estamos tratando de pensar muchas veces cómo podemos ayudarle al usuario final de la solución a que todo sea mucho más ágil. Entonces, por ejemplo, el refresco del modelo semántico está hecho a través de Logic Apps. Esa Logic Apps está enganchada con un Azure Function que me crea soluciones y particiones del modelo de datos en forma automática, va particionando automáticamente, va borrando particiones, va generándolas a medida que el modelo semántico las necesita, y eso le brinda un soporte de performance al usuario final que evidentemente lo ve en el punto final, que es Power BI en el reporte, pero el usuario final se queda con la idea de qué fantástico, qué rápido que funciona esto. Pero no es solamente Power BI, sino es toda la plataforma de datos que está debajo de esa solución. Creo que por ahí es un proyecto que quería destacar, porque si bien comienza con Power BI como disparador, atrás tiene una solución súper robusta en cuanto a la cantidad de recursos y servicios de Azure que estamos utilizando, nombrando Azure Function, Logic Apps, Azure DevOps para la integración de ambientes, desarrollo e integración continua para poder deployar en ambiente de desarrollo, QA, staging o producción, y
y bueno, también el tema de Data Factory para un tema de todo el tema de TL, ¿no? De extracción de datos a partir del Data Warehouse con el que trabajamos hoy en día, que si bien hoy en día es Azure SQL Data Warehouse, ya se está pensando en la migración hacia Synapse. Entonces, no quería dejar de empezar hablando de Power BI, que es como la frutilla que ve el usuario final, pero que es bueno saber de que atrás el soporte se lo está dando toda una solución de data que tiene muchos servicios de Azure atrás. Entonces, un poco quería compartir esto. Excelente, Gastón. Qué buena. Gastón, Raúl. Ahí no sé, ahí justo que mencionabas, tal vez tú la ventaja que tienes con respecto acá a los que estamos para este lado en Sudamérica es de que hay más empresas, como una vez lo comentábamos, de que optan por Power BI Premium, ¿sí? Que tal vez por los costos aquí en Sudamérica a veces es la diferencia. Yo no sé si te han hecho esta pregunta, pero a mí me la empiezan a hacer y yo creo que van a empezar a hacerse más esta pregunta por cómo lo orienta Microsoft. No sé si te han preguntado los clientes, oye, ¿por qué no en vez de Analysis Services, como lo mencionabas, por qué no un Power BI Premium? Sé que el Premium tiene otros features, ¿sí? Pero no sé si te vienen o te están preguntando o te están haciendo ese tipo de pregunta, ¿no? ¿Por qué Premium y no Analysis Services? Está súper interesante la pregunta y vos sabés que cortando un poco la respuesta en dos partes, la primera respuesta que quería dar es, acá se encuentra muchísimo Premium. De hecho, todos los clientes con los que trabajé hasta ahora, en este año de incursión en Estados Unidos, solamente son clientes que tienen Power BI Premium y no hay ninguno que haya trabajado con solamente licencias Pro. Y ahí viene la explicación. No es un tema económico solamente, sino es un tema de mercado, de cantidad de usuarios en cada empresa, porque si entramos a pensar y una empresa mediana aquí en Estados Unidos, estamos pensando en una empresa que de repente tiene entre 7.000 y 8.000 empleados. Entonces, una empresa de 7.000 8.000 empleados con, supongamos, un 20% de usuarios que sean lectores de Power BI, ya ahí tendrías cubierto el costo de Premium como Power BI Claro. Premium en lugar de acceder todos a una licencia Pro. Es mucho más económico irse directamente a Premium porque todas las licencias lectoras van a ser no redituables para ti. O sea, vas a ir directamente a brindar la licencia free a todos los usuarios que necesiten con Power BI Premium. Entonces eso ya te muestra que la balanza va directamente a Premium. Y lo otro que es, y esta pregunta justamente se la hacía hace poquito conversando con uno de las personas responsables del servicio de Power BI Premium en Microsoft, me la vienen haciendo muchísimos clientes. ¿Por qué Power BI Premium? ¿Por qué Azure Analysis Services? O en este caso puntual del proyecto que estoy nombrando ahora, ¿por qué el híbrido? ¿Por qué mantenés Azure Analysis Services y además está manteniendo Power BI Premium al mismo tiempo? ¿Y qué ventajas ves de uno y otro? Y ahí un poco la respuesta surge a partir de las necesidades del proyecto, ¿no? O sea, el proyecto si requiere determinado feature, por ejemplo, el tema de las particiones y la mantención de las particiones, las features me parecen hoy en día mucho más robustas las que tiene Azure Analysis Services frente a Power BI Premium. Sin embargo, en Premium tengo esa capacidad dedicada que me da muchas ventajas con respecto a solamente tener Azure Analysis Services, ¿no? Por ejemplo, hoy en día Premium hace menos de 2 semanas acaban de lanzar el endpoint de Power BI Premium, desde el cual yo puedo ir directamente a Visual Studio y trabajar el modelo semántico conectado solamente a Power BI Premium sin tener Azure Analysis Service. Entonces todas las medidas, columnas calculadas las puedo desarrollar directamente como veníamos antes acostumbrados al SQL Data Tools directamente en Visual Studio y darle capacidad al modelo semántico directamente desde ahí sin tener la necesidad de ese staging. Creo que por ahí lo que estoy viendo y un poco la recomendación a la mayoría de clientes es tratemos de ir moviéndonos a Premium en forma controlada para los que tengan Azure Analysis Services, ¿no?
tratemos de ir moviendo el modelo semántico a premium de a poco y haciendo algunas pruebas de concepto, porque además las features y las funcionalidades que vienen para premium vienen con una fuerza muy interesante de parte de Microsoft y la cantidad de funcionalidades que se están dando, ¿no? Qué buen dato, Gastón, el que nos has contado, súper interesante. A mí siempre bueno, yo en mi modo personal y mi experiencia, siempre creo que un análisis service siempre es bueno tenerlo antes. ¿Y por qué? Imagínate en algún momento quieres que tu visualizador ya no sea Power BI. Ya no tienes que hacer los desarrollos desde cero. Entonces solamente conectas y ya puedes entrar en una muy buena, opción. Y además tienes, sí. Disculpa, y otro punto también súper interesante, disculpa que lo encuentro, que el governance de los indicadores es mucho más fácil llevarlo haciendo esta combinación, independiente de la velocidad, pero después nosotros ahora lo que tenemos, el gran desafío que tenemos es ser capaces de realizar un governance también, porque de lo contrario, imagínate una organización, tú me dices, mediana, de 7.000 empleados, en Chile eso sería te comento, una gran empresa. Entonces, controlar indicadores de las diferentes áreas sería como dicen ustedes en Argentina, Javier, un quilombo. Entonces es muy interesante quizás desde análisis service, ahí es más fácil hacer Sí, ahí te doy un contexto bien interesante, que justamente creo que es el punto clave de esta nueva funcionalidad que comentaba recién de la exposición de los endpoint XMLA que ha dado Power BI Premium ahora. Creo que es por ahí que viene el gran tema y el gran diferenciador que le ponen ahora a Power BI Premium, que es justamente si tú tienes el modelo de datos en Power BI Premium, puedes ir directamente a un SQL Management Studio y abrir el endpoint desde ahí, así como lo podrías abrir desde cualquier otra herramienta de visualización de datos. Entonces tu modelo semántico pasa a estar en Power BI Premium, pero de repente tu capa de visualización no es Power BI, es otra. Claro. Es Qlik, es Tableau, No digas eso, Gastón, ¿cómo vas a decir Tableau? ¿Eso no es rascarse la oreja derecha con la mano izquierda? Vos sabés que no, Javi, porque te explico por qué. Acá, y eso también lo encontré bastante extraño, ¿no? Hay empresas que, como decía recién Cristóbal, medianas de 7.000, 8.000 empleados, que depende del área en la que trabajes, tienen una herramienta u otra. Entonces tienen de repente 4.000 licencias de Power BI Pro y tienen 4.000 licencias de Tableau. Porque dependiendo de qué rama trabajes, de repente hay un modelo que es el mismo modelo, y la ventaja ahora la vas a tener con que el modelo es el mismo. Antes tenías 2, 3 modelos, como decía Cristóbal, y los KPI de cada modelo lo desarrollaba un área diferente y quizá con resultados diferentes. Entonces, de esta manera el governance se vuelve en que tendrías un solo modelo semántico en Power BI Premium y lo van a consumir determinadas herramientas diferentes según el área que quiera explotar. Sin irnos a otras marcas, podrías decir, bueno, yo necesito que el área financiera trabaje con los reportes paginados, lo que era antes SQL Reporting Services, que ahora pasó a llamarse Power BI Paginated Reports, que es exactamente lo mismo, pero podrías tener el mismo modelo semántico brindado o expuesto para las dos capas. Para la gente que esté visualizando en Power BI regularmente y para la gente que esté consumiendo desde los reportes paginados. Entonces, de esa manera, lo que podemos llegar a empezar a ver, claro, lo que podemos empezar a ver ahora es que la preocupación viene mucho más, como decía Cristóbal hace un rato, de darle más fuerza al modelo semántico. Y el modelo semántico es el que va a responder a todas las capas de visualización a nivel organizacional.
Independientemente de cuáles sean tus fuentes de datos pueden llegar a ser SQL Server, Data Warehouse o combinado con otro tipo de Data Warehouse de terceros. Perfecto. Muchas gracias, Gastón. Oye, tengo una pregunta de algunas personas. Ahí, por favor, les pido también su ayuda. A ver, Jorge Saavedra tiene una duda y ahí, por favor, ayúdenme entre todos antes de pasar con Alex. Y Jorge Saavedra dice, hace mucho tiempo, y es la siguiente: todos conocemos que el modelo de los Data Warehouse se hace bajo los principios de Kimball o Hyman, ¿sí? Los cuales se enmarcan en tecnologías disponibles de aquellos años, donde no se tenía disponibles herramientas como Power BI, ¿cierto? Esos diseños consideraban el modelo dimensional, donde tenemos las dimensiones y las tablas de hecho. Sin embargo, he sentido que con la disponibilidad de las herramientas actuales, ese modelo dimensional con las claves subrogadas tiende a desaparecer y a convertirse más en un data lake. Me pregunta la siguiente: ¿es correcta la apreciación? Bueno, ahí no sé si Javi y Raúl quieren agregar algo. Yo de mi parte tengo como una posición tomada y como buen consultor la respuesta es depende, ¿no? Depende del contexto, ¿no? Depende del contexto y la solución que estamos pensando brindar, ¿no? Porque el modelo relacional empieza a tomar importancia si realmente necesitamos justamente establecer este tema de una entidad transaccional rodeada por diferentes dimensiones y necesitamos justamente relacionar de alguna manera o vincular esos datos para brindarle al usuario final una herramienta. En muchos casos se puede trabajar directamente desde un data lake o se puede trabajar directamente desde un modelo no relacional. Eso va a depender un poco del contexto y la solución que querramos brindar. No sé qué les parece a ustedes en el lugar, Javier, Raúl. Yo lo que veo desde mi punto de vista, bueno, también la dirección que le está dando Microsoft, ¿no? No le da más soporte al modelo multidimensional, punto final. O sea que sí, es momento de empezar a pensar en otras opciones. No estoy no soy consultor, pero también está el depende, es la primer respuesta que tenemos, pero en mi caso, en MSC, bueno, hemos movido todos los que son modelos multidimensionales, ya los deprecamos hasta hace el año pasado, ya han terminado, y sí, con una combinación de moverlos a modelos tabulares y Power BI Premium, es a donde estamos llevando todo, ¿no? Pero sí, ya no se hace más un deployment de algo multidimensional, ya lo llamamos legacy, ¿no? Como decía bien la pregunta. Sí, yo ahí, hace poco, por ejemplo, Databricks sacó una arquitectura o un nuevo paradigma donde pues hablaba sobre BI o los Data Warehouse, apareció este término de Data Lake y ellos proponían este nuevo término que eran los Lake House, ¿sí? Que eran estas nuevas mezclas, ¿sí? Igual yo siempre peleo ahí con a veces los clientes o a veces personas ahí, como si fuesen un barco como esto, que es lo bonito ahí, que cada uno tenga su propio punto de vista, es de que por más Big Data o por más Data Lake que Microsoft le acuñó el término Data Lake a un servicio, que Data Lake lo podemos entender como un concepto, ¿sí? Pero más de trabajar con cualquier servicio de Hadoop y todas estas cosas, al final como lo explota el usuario es a nivel dimensiones, ¿no? Quiere ver clientes, quiere ver las ventas y tata, clic, clic, clic y demás, ¿no? Más o menos con el tema de las preguntas, si bien es cierto, podríamos obviar el tener primary keys, foreign keys, porque al final es un concepto lógico, ¿sí? Si mantenemos la integridad referencial con el ETL, pues no hay necesidad de hacer eso, ¿sí? Pero sí lo veo importante al final en una capa
o meterle un SAS, o meterle cualquier herramienta, pero llevarlo a un modelo dimensional, ¿sí? Donde creo que al usuario final se le va a hacer más fácil el tema de la explotación, ¿sí? Y llevarlo a una base de datos, a un SAS o algo, y no dejarlo, si bien es cierto, lo podemos almacenar como archivos, ¿sí? Pero tal vez tenerlo en una base de datos pueda mejorar el tema de la respuesta también ahí, ¿no? Pero igual, estamos ahí al tema de discutirlo también, ¿no? Como ¿Sabes qué? Una cosa que ahí un poco ha entrado en discusión acá, y ahora recuerdo algún otro proyecto que si bien es algún proyecto interno de Microsoft, he estado ayudando un poquito a la gente que está desarrollándolo, y se ha dado mucho la discusión esta de si vamos al modelo de vuelta de relacional clásico de SQL con modelo estrella o modelo Snowflake o lo que sea, o por ejemplo, hoy en día que tenemos el tema del Power Platform como solución, y Microsoft está muy abocada al tema de modelos que tienen que ver con Power Apps, con uso de Common Data Services, Common Data Model, y que atrás se engancha cada persona que utiliza la app o en Power Apps, está persistiendo en la capa de la entidad del CDS o del CDM, y es una capa no relacional. Y la pregunta que viene inmediatamente después es, bueno, si estoy utilizando el Power Apps a nivel Enterprise, y atrás le dije que me grabe en un Data Lake, ¿cómo hago para después en un Power BI o en algún visualizador de información, cómo hago para empezar a captar esa información, a captar la salida de esos datos? Y ahí comparto 100% con lo que decía Raúl. Si lo tengo en un Data Lake, voy a poder generar reportes, pero me va a costar bastante más modelar los datos para poder mostrarlos. En cambio, si a mí me dijeran que esos datos fueron fluyendo desde Power Apps a un Data Lake, pero después se fueron enganchando en un flujo que de alguna forma me relacionó eso con un SQL Server como servicio, va a ser mucho más fácil explotar la información desde Power BI. Entonces, creo que por ahí, y ahí nombramos un montón de tecnologías por atrás, pero para la gente que está metido en el tema de Power Apps y Power Platform, también se abre un mundo de no saber o de alguna manera tratar de decidir si mantiene los datos en el Data Lake o los mueve hacia un modelo más relacional. Creo que ahí es una pregunta que se está dando cada vez más fuerte, porque evidentemente es una plataforma que cada vez se está moviendo con más fuerza y cada vez está insistiendo más a los desarrolladores de la vieja época a empezar a meterse en Power Apps para poder desarrollar soluciones por ahí. No me quiero olvidar de mandarle un saludo a Jesús Gil, que si no le mando saludos en este momento, me va a dejar de saludar como amigo. Lo mismo para el amigo Kamal Palero. Hay muchos amigos ahí de la comunidad sudamericana de MVPs que están pasándonos muy buen feedback, y agradecemos la presencia ahí en el backend. Les quería comentar un poco eso, que por ahí voy a publicar ahora. Jesús también va a estar en MVP, también va a estar aquí presente, seguramente el próximo jueves o más. Ahí tenemos, pero él ahí está publicando, voy a publicarla ahora, el Modern Data Warehouse, la arquitectura moderna de un Data Warehouse, y también el almacenamiento de datos modernos, como lo plantea hoy Microsoft, así que también ahí lo acabo de publicar. Bueno, continuando un poco también con esto, volver a lo que estábamos y comentar. Alex está que se duerme ya. Me lo tiene dormido ya, Alex. Alex Rockstar. No, muy interesante, muy interesante. Que está, bueno, y cuéntanos, Alex, bueno, sacado Nacho y resumen tu proyecto, o qué sé yo. Les voy a contar un poco. Bueno, yo en realidad vengo un poco desde el otro lado. Yo arranqué en todo esto por allá cuando se utilizaba SharePoint y Workflow Foundation para automatismo de procesos y lograr un poco más desde el otro lado. Y bueno, y también un poco de visto que en algún momento llegué a trabajar con el amigo Gastón, en algún momento rompiéndonos la cabeza con ese amigo Vistoc.
Y bueno, y entonces siempre me quedó el gusto y la fascinación por el automatizar y poder lograr ese automatismo de alguna forma que realmente tenga un valor en lo que uno está haciendo y que no sea un simple flujo. Entonces, un poco por ahí que después me metí en todo lo que tiene que ver un poco más con inteligencia artificial o modelos de procesamiento de imágenes, y que después me decantaron obviamente en todo lo que tiene que ver con los Cognitive Service y toda la plataforma que está en Azure. Entonces, un proyecto bien interesante que surgió y que si bien técnicamente no es súper desafiante, sino que con lo que quiero mostrar con esto un poco lo que les contaba, y es cómo con la tecnología disponible y sin demasiada inversión y sin tener que pensar en gastar millones, uno puede tener una buena solución. Entonces, en este caso fue conversando con una gente de una minera, lo que resultó ahí era que ellos necesitaban identificar una cierta variación que tenía de turbiedad o espuma, le podemos llamar, que había en un efluente. Entonces, eso obviamente que se resolvía con 2 personas mirando el efluente las 24 horas, y como todos sabemos es bastante complejo poder garantizar de que efectivamente se está visualizando y que se está interpretando de manera correcta lo que yo estoy viendo. Entonces, en ese momento lo que decidimos fue rápidamente, utilizando Custom Vision como base, entrenar un modelo de clasificación que pudiera identificar cuando efectivamente el agua estaba, de alguna forma, no estaba filtrada correctamente y cuando no. Entonces ahí lo que se hizo fue, se entrenó un modelo en Custom Vision para poder identificar eso. Luego se montaron aplicaciones, un par de Azure Functions que lo que hacían era efecto de timer, una de ellas, que lo que hacían era conectarse con una cámara, que el desafío principal era que estábamos a 5.000 metros de altura, pero que de alguna manera logramos tener esa conexión suficiente para poder transferir 10 frames hacia la nube cada un X tiempo. Entonces procesábamos de alguna manera esos frames, identificábamos si de alguna manera se tenía ese filtrado incorrecto, y por intermedio de otro proceso con un API, lo que se hacía de alguna manera era avisar a los operarios de mina de que no se estaba realizando el filtrado correctamente. Entonces, acá la conclusión de esto es, los que más o menos tienen idea de las tecnologías que les nombré, ninguna tiene una complejidad alta, más allá de que obviamente uno tiene que poder configurar y poder utilizar bien, pero de alguna manera es con algunos componentes que de alguna manera ya están disponibles, y uno puede generar unos trainings y empezar a utilizarlo, como es el caso de Custom Vision. No necesita ser un data science experto para utilizar Custom Vision y hacer modelos de clasificación o de identificación. Yo no soy un data science. Yo vengo, como les contaba de entrada, vengo de otro palo y que de alguna manera me interesó y me empecé a interesar en ese mundo. Y entonces un poco lo que quería contar con esto es que todos los que les interese, así como contaban los chicos, que está toda la comunidad, y uno puede entrar a investigar, está todo el AI School de Microsoft, donde uno puede entrar a hacer un montón de labs y aprender rápidamente cómo utilizar estos modelos, cómo utilizar modelos de terceros, que uno puede utilizar Tesseract en otro caso y montarlo en un Docker y calzarlo en la nube y utilizarlo también, y es un modelo externo. Y uno puede utilizar eso rápidamente y desde ahí tener una solución, por ejemplo, de automatismo para la lectura de formularios, que enganchado un poco a lo que contaba Gastón, hoy lo estamos haciendo ya un poco más por el lado de Power Platform, y ya con las pre-build que trae el AI, uno lo puede enganchar un poco más a esa lectura de formularios, pero no atarse a un servicio, sino que utilizar la nube un poco. Ahí sí lo que quiero enfocarme es poder utilizar la nube como ese motor que haga que todo funcione bien, que uno tenga performance, que pueda hiperescalar, pero no atarme solamente a un modelo o a una tecnología, sino que utilizarlo correctamente. Entonces, por ahí un poco venía lo que les quería contar
Y bueno, ahí creo que está interesante poder meterse un poco en ese mundo y que no hay ningún cuco ahí, como decimos acá, poniendo un poco de ganas, se pueden hacer cosas bien interesantes sin demasiada locura. Ahí Alex. yo que conozco a Sí. Alex y conozco un poco el proyecto ese que destacaba Alex, Que ganó un premio, está, inclusive, Gastón. sí, que a su vez Modestia ese aparte proyecto de Alex. ejecutado por Alex ganó premio Latinoamérica por Sí. parte de Microsoft, ¿no? Eh, y un poco un comentario que quería hacer es un poco par de temas. Uno es para la gente que quiere meterse justamente en ese tema de reconocimiento de imagen o de audio, un par de cosas. Primero es que Microsoft está cada vez más fuerte en cuanto a la plataforma de inteligencia artificial, brindándosela a usuarios de negocio. Entonces cada vez es más fácil el tema de poder probar estos recursos. O sea, si yo escribo también en un buscador Cognitive Services y eso para Kamal y Jesús que nos sugerían, lo que vamos a hacer es cuando Cristóbal o cuando yo subamos la grabación de este evento para que lo puedan mirar offline, agregarle vínculos a los recursos que estamos nombrando, ¿no? Servicios cognitivos, Manage Intents que nombraba Javier, Databricks que nombraba Raúl, estos servicios de visión, de audio, gente que quiere introducirse, Cristóbal, por ejemplo, en el tema del Dashboard in a Day, el vínculo a el último Dashboard in a Day que dio de Power BI Cristóbal, que también está disponible online. Gente que quiere comenzar con este tipo de temas, tanto plataforma de datos como servicios cognitivos, como este tema del Dashboard in a Day en Power BI, están todos online, están todos los recursos disponibles. Entonces lo que vamos a hacer es cuando subamos este video de la grabación, vamos a poner todos estos vínculos para que puedan acceder. Hay algo súper importante, fíjate, nosotros hablamos de Azure y Azure, como una persona que jamás ha entrado a Azure podría crear una cuenta gratuita en Azure para entrar a conocer todas estas cosas de las cuales estamos hablando ahora, porque existen muchísimas y nosotros estamos dando un pincelado muy suave, hemos nombrado 10, 11, pero ahí les recomiendo ingresar al portal y crearse una cuenta gratuita que va a venir con unos créditos, que no recuerdo en este momento si son $100 o $200, y pueden empezar a jugar con todos los servicios de los que yo contaba y pueden empezar a crear todas las plataformas que les contaba los demás chicos. Creo que es bien interesante el que no conoce Azure o el que no tiene una cuenta, empezar por ese camino y empezar a leer la documentación y crear y probar, y es bien interesante arrancar por ese lado. Y ahí solo, Cristóbal, ahí para complementar ahí lo de Alex, que siempre me hacen esa pregunta de Azure, es el tema de que cuando tú creas tu cuenta en Azure, ¿sí? Que esto ya lo han adaptado a las otras nubes también, no solo te pide tu correo Hotmail o demás, sino también te pide una tarjeta de crédito, ¿sí? Y es ahí donde las personas a veces tienen miedo de meter su tarjeta de crédito, ¿no? Porque dicen, si Microsoft confía en mí, ¿por qué me hace meter la tarjeta de crédito, no? Si no me va a cobrar y me va a regalar los $100, ¿para qué me hace meter la tarjeta de crédito, no? Entonces yo también a veces siempre discutía con la gente de Microsoft, ¿por qué hacen eso, no? Y es un tema también de validación para que, pues, si bien es cierto, utilicemos ese saldo para probar, ¿sí? Pero también imagínate, si es por Hotmail gratis, hay personas que se crean 50 correos Hotmails y eso es a veces también un recurso para Microsoft que lo está virtualizando en algún data center y es costo para ellos también, ¿no? Entonces, esto no es exclusivo de Azure, Amazon, por ejemplo, también lo tiene, ¿sí? Así que, nada, es eso para que lo tengan en cuenta también, ¿no? muy buen punto eso, Raúl, y gracias por comentarlo claramente. Oye, tengo unas preguntas acá, creo que por ahí la hemos ido abordando, pero mira, Juan Carlos me dice una consulta. Con los reportes paginados de Power BI, y pone ahí Power BI Report Builder. ¿Cuál es el futuro de Reporting Service? O tal vez mencionar cuáles son las ventajas de los features propios de Reporting Service contra el mundo creciente de Power BI.
Ahí tengo a Gastón y Raúl ahí como que ¿quién parte? ¿Quién quiere disparar? Mi experiencia en MSC, 2 palabras, de vuelta. Del mundo on-prem veníamos instalando reporting services como un servicio adicional en cada uno de los SQL Server, en una máquina adicional, apuntando al SQL Server. Bueno, y antes de eso veníamos de Crystal Report, ¿sí? Para el amigo Jesús, sí, dije Crystal Report. Después pasamos a Reporting Services, el cual, digamos, lo utilizamos mucho tiempo y todavía lo utilizamos para ciertas cosas. Y bueno, ahora sí estamos migrando finalmente a Reporting Services, a Power BI Premium, ¿sí? Ya hace tiempo que tenemos bastante tráfico, bastante workload de reporting o de dashboard en Power BI para, digamos, también empezó como algo medio un lab para ver de qué se trataba y hoy es Mission Critical Decision Maker, y si se cae, digamos, enseguida nos los hacen saber. Así que, bueno, con todo lo que llevó Reporting Service, con todo lo que llevó Power BI, digamos, con la explosión que tuvo, una de las cosas que se llevó puesta para bien es Reporting Services. Así que si hoy tienen que empezar a hacer algo, ni consideren Reporting Services, mucho menos Crystal ni nada de eso, sino que vayan directamente a Power BI, ¿no? Perfecto, gracias. Mira, tengo otra pregunta ahí, no sé si es para directa para Gastón o Alex, donde preguntan ¿qué servicio de Azure emergente les ves de potencial crecimiento, ya que sueles tener un buen ojo para eso? Recuerdo un meetup de R y Power BI que diste hace 4 años en Medellín, Colombia, cuando casi nadie lo conocía. Por eso te pregunto, no sé, esa para qué. Gastón. Bueno, ahí sí, creo que soy yo el implicado. Volviendo atrás con la respuesta de Javier en tema de Reporting Services, hay una versión que es la Power BI Report Server, que es justamente, y acá varias empresas la utilizan, sobre todo tema gobierno y tema salud, que tienen datos sensitivos y que permite levantar una instancia de Power BI 100% on-premises. ¿Ah? Y esa versión lo que permite es subir reportes paginados, los viejos reportes de RDL, de Reporting Services, y los nuevos de Power BI. Entonces, también ahí podemos sumar a ese espectro de Power BI la combinación justamente de reportes de la vieja escuela, de Reporting Services, reportes paginados que Power BI está invirtiendo y mucho también en ese sentido, reportes paginados para, por ejemplo, sean imprimibles, exportables a PDF, con formatos de impresión, con formatos más de balance financiero. Son varios ejemplos que estoy dando de cuando me pasaría al Report Builder de Power BI y dejaría de usar 100% del servicio nube de Power BI. Sin lugar a dudas, Power BI Premium también brinda la opción hoy en día de subir los dos formatos, ¿no? De subir el formato de Power BI Report Builder y de Power BI en la nube o reportes de Power BI simplificados. Con la pregunta que me hacían de para dónde veo que puede haber un tema de surgimiento de servicios, bueno, por ahí no me he metido para nada el tema, creo que Javi sí se ha metido un poco, el tema de containers y Docs, Kubernetes, creo que es un tema que es un fuego hoy en día, está todo el mundo hablando del tema, no me he metido en el tema, ahora después lo dejo a Javier de repente que explaye un poquito en el tema, pero es un tema que acá, por ejemplo, suena con una fuerza increíble, ¿ah? Estoy hablando en Estados Unidos, y después, sin nombrarles, bueno, yo te estuve haciendo una prueba de concepto hace un par de meses con el preview de Synapse, y me parece que Synapse es algo que se va a venir con una fuerza tremenda,
es el nuevo Data Warehouse. Cuando uno lo ve de repente empieza a mirarlo y dice, esto es exactamente igual que la combinación de Data Factory más Data Lake más Databricks más SQL Data Warehouse y todo puesto junto en una misma plataforma. Y es eso, pero el área de Data Warehouse en el backend tiene una fuerza increíble, lo que es las vistas materializadas, le brindan una performance al sistema que es tremenda y el cache y el performance que se logra en Synapse es tremendo. Entonces creo que va a dar bastante que hablar en los próximos meses cuando se lance esa versión de Public Preview de Synapse. Te dejo a vos, Javi, que comentes un poco qué incursión has hecho con containers y con ese mundo y qué te ha parecido. Bueno, yo me empecé a relacionar un poco con containers, no los containers de MSC, que ya hace 14 años que... Los tarritos, ¿dónde están los tarritos? Les dicen en el bueno, ahí lo estoy... Con SQL Server 2017, ¿no? Cuando, bueno, primero fue portado de Windows a Linux y después a containers. Digo, a ver qué son estos containers. Y ahí me volví loco, ¿no? Ahí poder hacer un deployment de un SQL Server en cuestión de segundos y poder armar entornos de desarrollo QA, UAT enseguida, digamos, es algo, la verdad que a mí me pareció fantástico. Y después, bueno, cuando llegás y empezás a jugar un poco con tu Docker Desktop y armar tus containers, y decir, oh, pero aparte de poder armar un SQL Server, puedo armar un web service, o puedo armar un middle tier, o puedo armar un container con cualquier otra cosa. Y vos decís, de vuelta, se te empieza a prender fuego la cabeza diciendo, bueno, las cosas que puedo hacer, ¿no? Y cuando llegás a un punto, decís, bueno, hasta acá llegué, esto está buenísimo, pero es para jugar en mi entorno. ¿Cómo hago para escalar? Y ahí es donde viene Kubernetes, ¿no? ¿Y qué nos ofrece Azure con respecto a Kubernetes? El AKS, Azure Kubernetes Services, donde también muy fácilmente podemos crear clúster de Kubernetes y hacer el deployment de los containers que están publicados en los registros públicos de Microsoft, de Ubuntu, de Red Hat, o podemos crear nuestros propios containers y hacer scale out, ¿sí? Con alta disponibilidad. La verdad que, de vuelta, no solo para lo que es Data Platform, sino para lo que es infraestructura, digamos, como primera capa para que los demás servicios se monten sobre eso. AKS, Azure Kubernetes Services, definitivamente es algo que no es nuevo, sino que es hoy, es ya, ¿sí? Así que containers y Kubernetes para mí es lo más hot. De vuelta, no cruza solo Data Platform, sino que cruza todos los servicios de Azure. Algo que comentaban, ayudar, disculpen, para también, bueno, entrar un poco en la conversa y bueno, dentro y lo comentó Raúl cuando estaba mencionando antes y él decía, habló un poco de este Lakehouse. Bueno, para avanzar hacia atrás por los años, digamos, 80, se creó el concepto del Data Warehouse, como bien saben, con datos externos, operacionales, Data Marts, quizás en los BI reportes. Herramientas como Power BI han existido desde hace muchos años, era más complejo, por supuesto, desarrollar visualización y cada vez ha sido más sencillo. Después partió este concepto por ahí por el 2011, donde hablamos comenzamos a hablar digamos ya desde el Data Lake, ¿cierto? Donde habían datos estructurados, no estructurados, semi-estructurados, etcétera, etcétera, donde genera ya y empieza a guardarlo dentro de un repositorio, ¿sí? Y empieza, por un lado, a preparar datos para el área de Data Science, para Machine Learning, por otro lado, hace ETLs para almacenar estos data marts, ¿cierto? Y de ahí pasa a hacer también ETLs para que pasen a real time. A mí me gusta decir tiempo disponible, pero porque el real time no es tiempo disponible, me gusta ese concepto más. Y finalmente hacer
estas visualizaciones. Pero ahora ya el 2020 se abre un paradigma, como se menciona, ya de este dato semiestructurado, estructurado, no estructurado, que le llaman nuevo Lakehouse, ya donde finalmente como que está un poco, porque las herramientas hoy para procesar datos ya son tan potentes que de repente dicen, oye, pero hacer ETL si basta con algunas consultas, y como que pasan de largo los ETL ya pasan directo a hacer visualización, Stream Analytics, Data Science, Machine Learning, pero es un paradigma bien interesante y yo creo que por ahí va un poco también este mundo, así que lo quería mencionar porque es muy importante, muy interesante saber que también va un poco para allá la cosa. Y justo para complementar eso ahí, también la apertura a los nuevos perfiles que se han ido, no sé si nuevos perfiles o nuevos nombres o renombrar. Por ejemplo, antes eran los ETL developers, ahora los data engineers, ¿no? O sea, es con otros skills y así, ¿no? Los analistas de datos, los ingenieros de inteligencia artificial que tengan pues knowledge de servicio cognitivo y estas cosas. Tipo los DBAs, como lo mencionaba Javier, tal vez no es que van a morir los DBAs, sino que yo creo que es una curva donde tienen que evolucionar, ¿no? Que si los solo se quedan viendo on-premise, pues en algún momento las empresas van a apostar por nube y ellos tienen que dar ese salto, ¿no? No es que ya no van a optimizar. Seguro, Javi, ahí no es que también solo lo levantas, es más fácil crear, ¿no? Pero hay un tema también de tuning y esas cosas y pues siempre va a haber trabajo, que es lo bueno. Acá en el principio pensamos que no, pero sí, la verdad que te abre muchas posibilidades la nube para digamos, hacer un montón de cosas. Digamos, cómo evolucionó la plataforma, ¿sí? También tenemos que evolucionar nosotros, está más que claro. Capacitarnos, tratar de estar lo más cerca posible de la tecnología, porque si no, digamos, de vuelta me quedo haciendo backup, restore y corriendo profiler, ¿no? Así que, no, esa es una pregunta que generalmente cuando hablo de los temas de Managed Instance o de Azure SQL DB, donde hay, digamos, sobre todo Azure SQL DB tiene una función muy interesante que es de autotuning. ¿Viste? Los DBA dicen, ¿y ahora? ¿Qué vamos a hacer nosotros? No se preocupen, muchachos, que la verdad que hay mucho, pero de vuelta, hay que evolucionar, ¿no? DBA 4.0, ¿sí? Hay muchas cosas que hacer, que conocer, así que sí, sin duda, hay que darle. Un comentario que les quería hacer era el año pasado durante el Ignite se presentó y ahí justamente vinculando a lo que decía Javi de containers y Kubernetes y el hecho de poder deployar tan rápidamente, se presentó el Microsoft Arc como una tecnología que lo que permite es manejar nubes múltiple plataforma, ¿no? Eso llamó muchísimo la atención, ¿no? De que, y acá, por ejemplo, pasa bastante seguido que por un tema de riesgo, ¿no? Un tema de riesgo de tener 100% datos en una sola nube, las empresas más grandes lo que hacen es tener multiplataforma por riesgo de caídas. Y justamente, como estamos hablando de repente de Kubernetes y containers, una tecnología abierta, es open, no es propietaria de Microsoft, yo puedo justamente tener esa posibilidad de hacer deployments con Kubernetes en múltiples plataformas y poder manejarlo además desde Arc, independientemente de en qué plataforma estemos hablando y si es plataforma Microsoft o no. Entonces eso está súper bueno, es algo que reconvierte justamente el rol del DBA hoy en día. Y lo otro que quería nombrar, Cristóbal, que no quería dejar de nombrar, que también me ha sorprendido bastante, he hecho algunas pruebitas muy rápidas en el tema, pero lo que se está viniendo de lo que es Power Platform,
lo que es Virtual Agents y lo que es Power Automate se ha venido con una fuerza increíble, sobre todo por estos lados. Y hoy en día lo que está brindando Power Automate, que lo ha sacado hace muy poquito al mercado, que es algo así como RPA, ¿no? RPA que permite, me sorprendió muchísimo ver en el Ignite gente mostrando esa tecnología con sistemas, como decías vos recién, sistemas de los años 80, 90, y grabando cada clic del usuario con el Power Automate y después repitiendo ese proceso en forma automatizada desde Power Automate, es algo increíble, ¿no? O sea, estoy pensando en ejemplos de entidades financieras, de salud, sistemas muy legados y muy de hace Que vuelvan muchísimo los tiempo. boleros. Exactamente, ¿no? Y que graban los clics y después mostraban con Power Automate cómo esos clics se vuelven variables y cómo podemos automatizar todo ese proceso, ¿no? O sea, eso se está viniendo con mucha fuerza y creo que ahí, como decía recién Raúl, se está pensando mucho más en ese rol del usuario, de lo que hoy en día Microsoft llama Citizen Developer, ¿no? Gente que esté trabajando y que conozca muchísimo del negocio. Eso es algo increíble. Concepto ese, Gastón, del Citizen Development, y es súper cierto, porque también eso mismo lo podemos ver con Power Apps. Power Apps es otra aplicación donde, bueno, y ahí tenemos a nuestro amigo Mauricio Gamboa, donde ahí tú puedes desarrollar aplicaciones web sin programar una sola línea de código. Sí, tú sabes, la base de datos. Pero tú sabes, es un poco engañoso ahí, ¿eh? Tú sabes, Cristóbal, porque cuando quieres entrar. Tú sabes, Cristóbal, y Raúl, va un comentario para los dos ahí, y que acá lo he visto, no me he metido con Power Apps, no he desarrollado con Power Apps, pero sí tengo equipos que los he visto desarrollando, y una pregunta clásica acá ha sido, bueno, es muy lindo Power Apps, pero ¿soportará un nivel enterprise de organización? 10.000 usuarios. Entonces, acá algo así ha sucedido y se ha demostrado que sí se puede, y un poco el comentario que hacía Raúl recién es que si bien el concepto es brindar una herramienta para el Citizen Developer y que se pueda desarrollar una aplicación desde cero, low code o no code, o sea, el clásico no codifiques, también se pueden hacer aplicaciones muy robustas, sí codificando y sí aplicando una capa de codificación, y se puede llevar a un nivel enterprise súper interesante, muy interesante, con desarrollo detrás, pero que tenga toda una capa de usuario integrada. Entonces tú vas a tener un usuario que es 100% Citizen Developer, pero en el backend puedes tener un grupo, un equipo de trabajo de desarrolladores que estén apoyando ese backend. Mira, ahí hay algo súper importante. Yo siento que si bien es cierto, estas dos herramientas que mencionaste tú, bueno, que mencioné Power Apps y tú mencionaste Power Automate, son dos herramientas que están apareciendo ahora hace muy poquito. Recordemos que también Power BI en sus primeras apariciones no era el visualizador top en el mercado, partió bastante básico. Lo que me gustó mucho y la evolución que tuvo Power BI fue la de tener esto de abrirlo hacia la comunidad y decir, oye, comunidad, dime qué necesitas tú, y los más votados yo te los voy a iniciar, y los fueron incorporando en el grupo. Eso lo encontré maravilloso, porque al final es la comunidad, son los propios usuarios que han hecho crecer o sea, Power BI ha crecido con las comunidades. Yo creo que va a ser, hoy si bien es cierto, Power Automate no es lo mejor, obviamente, que hay en el mercado, porque hay RPA que tiene mucho más años de experiencia, pero esta herramienta sí va evolucionando va a dar que hablar. Va a dar que hablar. Sí, creo que por ahí hay un poco la pregunta que me hacían de servicios que veíamos que podían ser emergentes.
Algunos nombramos ya ahora, ¿no? Este tema de container, docs, todo este tema del Power Platform es algo increíble, la movida que se está haciendo. Hablando un poquito adicionalmente de lo que decía Cristóbal, la comunidad, obviamente eso Microsoft lo tomó en cuenta y la comunidad detrás de Power BI hicieron lo mismo con Power Platform. Hay una comunidad muy fuerte en tema Power Apps, muy fuerte en tema Power Automate, muy fuerte en todo lo que es Power Platform en general. Hoy en día Virtual Agents también es una tecnología que permite armar bots e integrarlos a múltiples tecnologías. Ahí capaz que le damos pase a Alex y que cuente un poquito más de cómo desarrollaba él los bots hace 3 años de repente o 4 años y cómo se desarrollan ahora. Exacto, justo hay una pregunta ahí que dice, ¿cómo ven la inteligencia artificial con toda esta estrategia que está desarrollando Microsoft? Algo similar a lo que hizo Automate, que cualquier usuario puede implementar inteligencia artificial a cualquier problemática de forma intuitiva. Alex, ahí tú que estabas a la vanguardia de esos temas. Sí, está buena la pregunta, gracias. No, ahí un poco lo que comentaba al principio, en realidad lo que se está yendo es acercándole la tecnología o la posibilidad de utilizar esa tecnología que de alguna manera le podemos llamar inteligencia artificial, y después algunos puristas la van separando en un montón de fases diferentes, pero la idea a ver, el camino en que va Microsoft y en el que van las otras plataformas también es acercarles esa tecnología y que la puedan utilizar justamente el Citizen Developer, que sería la persona que está cerca del negocio con algún pequeño conocimiento y que pueda llegar a armar eso. Entonces el camino es estar cerca fácilmente, utilizar la tecnología, utilizar todos los procesos cognitivos, de alguna manera lo que decía Gastón de los chatbots y capaz que cuando empezamos hace unos cuantos años atrás y estaba el bot service de alguna forma pelado y uno tenía que integrarlo con un Skype o un Skype for Business en aquel momento y había que hacer un montón de malabares para poder comunicarlo y para hacer todos esos procesos y para hacer una conversación y bueno, justo ahí creo que en un momento Gastón sufrió conmigo un montón de cosas de esas, entonces se acordaba de eso, y hoy en día con lo que es los Virtual Agents, uno con una herramienta, y ahí ya te cambia, con una herramienta bien visual, uno puede armar esos flujos, uno puede armar la conversación y rápidamente resolver el problema al que tiene el usuario, o sea, darle una respuesta a lo que me están preguntando sin necesidad de hacer todo ese procesamiento que antes se necesitaba del lenguaje natural y procesarlo, identificar cuál era la intención del usuario. Hoy ya está resuelto. Entonces hoy, sabiendo cómo armar ese flujo y teniendo el contexto del negocio, uno puede rápidamente armar un asistente virtual para resolver un montón de procesos o preguntas que tenga el usuario final de alguna manera. Ahí estás en mute. Igual ahí para complementar lo que decía, Microsoft está apostando, y no solo Microsoft, esto es tendencia en la industria, está apostando por estas herramientas self-services, ¿sí? Pero no confundamos estas herramientas self-services de que son, pues, la maravilla y que nos van a arreglar todos los problemas en un solo clic, porque si bien es cierto, son muy buenas y muy fáciles de aprender cuando uno está comenzando, luego empieza, cuando uno le quiere meter más lógica, pues sí tiene que empezar a estudiar un poco más, adentrarse un poco más en el producto. Mencionaban de Logic Apps, disculpa, de Power Apps, donde sí es una herramienta muy intuitiva al momento de construir, pero cuando uno ya quiere meterle más lógicas y demás, hay que entrar al código. Lo mismo en Power BI, cuando quiere meterle más lógicas, hay que meterse más en DAX, en Automate también. Y es ahí la brecha que uno tiene que ir conociendo, ¿no? O sea, quiero ser pro en Power BI. Ok, vamos a comenzar tal vez como lo decía Gastón con un dashboarding a day, pero si quiero ser más pro, entonces es entrar un poco más en el producto o tal vez apoyarse con un consultor o una empresa ahí también, si no nos quedamos sin trabajo nosotros, ¿no? Así que nada, eso es, el querer adentrarse es muy, muy fácil ahora, inclusive para complementar, ahora en el tema de modelos predictivos, por ejemplo Microsoft y hay otras herramientas también, que es el Automate Machine Learning, donde tú, por ejemplo, lo que haces, mandas el modelo y te manda 50 algoritmos
árbol de decisión, los boosting y todo, y te dice, ya, este es el mejor modelo para tu data. Entonces tú dices, ¿y dónde está el data science? Pero hay una persona que debe interpretar esos datos, que debe tunear ese modelo y pues ahí siempre va a haber ese tema de trabajo también y oportunidad. Sí. Oye, bueno, ahí seguir agradeciendo a Jesús Gil que nos ha estado ayudando ahí, envió también los fundamentos de Power Apps. Y sí, como decías tú, la ventaja que tenemos con todos estos servicios de los cuales hemos hablado hoy, yo siento personalmente en que la curva de aprendizaje es muy rápida. Bastante rápida la curva de aprendizaje, entonces eso nos facilita mucho el trabajo. Es cierto que si tú en algún momento quieres interiorizarte más, etcétera, ya te toca aprender a lo mejor, no sé, si quieres entrar y crear aplicaciones como Power Apps, tienes que empezar de repente por ahí a aprender más algunas lógicas de programación, vas a tener que adentrarte un poco en C#, lo mismo que seguramente a ti, Raúl, te pasó trabajando con Integration Service, que seguro que metiste un código en C#, a lo mejor te tocó leer carpeta o cuando aparecía de repente un nuevo archivo que dejaba el usuario en algún lugar y tú automáticamente estabas escuchando y cuando aparecía ese archivo, ¡pum!, lo tomabas y lo llevabas. Esas cosas hay que programarlas, o sea, también no todo es tan sencillo, pero se van haciendo ahí. Mira, ahí siguen escribiendo más consultas. Jorge Saavedra me dice, por favor, extenderle el agradecimiento a los speakers por compartir sus conocimientos y experiencia con la comunidad y que al escucharlos me da moral para seguir aprendiendo el uso de todas estas tecnologías. Muchas gracias, dice. Ese es Jorge Saavedra. Bueno, a uno también, eso es lo que yo creo que buscamos ahí cuando conversamos. Gastón propuso este tema y lo tengo en pantalla y nos dijo, oye, Cristóbal, siento que hay que hacer algo, tenemos que partir e iniciarnos con algo y empezar a estar esta charla. Y bueno, le dije, dale, hagámoslo. Y estas son las cosas que creo yo personalmente que en parte también te dan las ganas de seguir a uno mismo, poder compartir sus conocimientos cuando las personas que están allá, yo también estuve detrás, también en su momento estuve escuchando muchos podcasts, estuve entrando en comunidades, también estuve del otro lado y eso me ayudó para empezar a conocer, y etcétera, etcétera. Así que dale las gracias a ustedes también. No sé qué opinas ahí, Gastón. Sí, bueno, ahí comentar un poquito para lo general. La iniciativa surge justamente de esto que hablábamos con Cristóbal, creo que me parece que hay una necesidad justamente de este tipo de ámbito, donde contemos cada uno en qué anduvo, qué tipo de proyecto ha desarrollado, qué tecnologías ve que son incipientes. Por ahí Jesús, Doctor Rudo, nos quiere mostrar de repente cómo se genera una Power Apps en 5 minutos, así que ojalá que el jueves que viene aparezca Doctor Rudo por acá y nos muestre en 5 minutos algo de Power Apps, que me parece que está súper interesante. Todo lo que se viene en ese ámbito es algo muy creciente en el sentido de que la diferencia que yo noto con el desarrollo anterior era que de repente hacer que alguien de negocio abriera un Visual Studio es algo muy complejo, y que hoy en día alguien de negocio abra Power Apps y se arme un lector, por ejemplo, de OCR, es de repente, como decía Jesús recién, algo de 5 minutos, ¿no? Es muy simple la forma en que puedo llegar a armar un desarrollo de lector OCR para lectura de facturas, por ejemplo, o de lectura de un evento. Entonces, ese tipo de cosas como que a mí me da la sensación de que lo que se está haciendo hoy en día, se está promoviendo cada vez más, es que los usuarios utilicen las herramientas, pero no tengan la obligación de ese desarrollo de la herramienta desde cero. En el caso de inteligencia artificial, en Power BI o en Power Apps tenemos
todas las herramientas para poder hacer servicios cognitivos y reconocimiento de imágenes, o reconocimiento de audio, o reconocimiento de texto, y eso está a la mano de cualquiera y es súper sencillo. Hay un millón de videos en YouTube de entrenamientos que se han dado. El otro día vi un webinar de Leila Etaati que nos mostraba cómo hacer el desarrollo de OCR en Power BI, combinándolo un poco con Power Apps, y era súper, súper simple. Lo que quería dejar un poco, y creo que nos extendimos un poco el tiempo, Cristóbal y gente, quería agradecerle a toda la comunidad por el tema de escucharnos, porque para nosotros es un placer hablar de este tipo de cosas, es algo que nos apasiona, nos gusta muchísimo. Si ustedes ven las caras de cualquiera de los que estuvimos hablando acá, cada vez que nos metemos a hablar del tema, nos metemos de lleno y nos apasiona mucho lo que hemos hecho y lo que hemos logrado, y nos gusta también compartir esto. Entonces también el sentido de este tipo de charla es tener ese ámbito, ¿no? Tener un lugar donde podamos conversar de las experiencias y los temas que venimos hablando. Ojalá que podamos repetirlo cada jueves. Unas cositas solamente que no quería dejar pasar antes de que vayamos cerrando. Una de las cosas para la cual me está sirviendo la cuarentena es para estudiar y meterme en cosas nuevas, ¿no? Hay algo que realmente nunca pensé que lo iba a hacer, y es aprender a programar, ¿sí? No aprender a programar porque, todos lo hemos visto en la facultad, pero me estoy metiendo en todo lo que es la parte de Data Science utilizando Python, y creo que encontré, un nuevo amor, la potencialidad que tiene Python para trabajar con datos y lo fácil que es, y viniendo de una persona de vuelta, que como habrán escuchado en toda la charla, vengo de la escuela vieja, ponerme a ver todo ese tipo de cosas, la verdad que es súper sencillo, súper fácil. Hay muchísimos. Te voy a dar un dato. Ahí hay una librería que se llama Beautiful Soft. Maravilloso para trabajar con datos. Les dejo estoy integrando Azure Databricks con Managed Instance, utilizando Python, y estoy extasiado básicamente, ¿no? Así que técnicamente era lo último que quería decir. Sumando un poco a lo que había arrancado diciendo Gastón, sí, nosotros nos conocemos hace bastantes años, como decía también en algún momento, lo que nos apasiona es la tecnología, por eso cuando tenemos todo este tipo de charlas las hacemos con todo. La idea, cuando la presentó Gastón y Cristóbal, la verdad que estuvo buenísima, nos prendimos al instante, y es también un poco el tema de compartir con todos las experiencias buenas y malas que hemos tenido todos, ¿no? Hoy en una mesa redonda hablando de Azure, y ojalá que podamos tener muchas más de estas con distintos chicos y chicas de la comunidad. Estamos tratando de invitar a gente de todos lados, como para que, semanalmente o cuando se pueda hacer, poder meter gente que realmente esté apasionada por lo que hace y compartirlo con todos nosotros, ¿no? Esa es la idea. Sí. Disculpen antes de continuar, y ahí que mencionaste estas cosas, el próximo sábado 18 de abril vamos a estar dando charlas desde las 9 de la mañana, hora de Chile. Ahí voy a mandar todos los horarios, pero desde las 9 hasta las 17 horas, un día de charlas donde van a haber muy buenos expositores. También van a estar, Gastón va a estar ahí, Javier, yo, otras personas más que se van a incorporar, así que vamos a continuar con eso. Les voy a dejar el link también para las personas que están viendo, que se puedan sumar, porque vamos a continuar con esto, vamos a estar
haciendo este tipo de cosas. No queremos parar. Mira, un poco dentro de los speakers van a haber charlas de Dataflow con NoSQL, que va a estar ahí Walter hablando. De paso le envío un saludo. Van a estar hablando de templates para inteligencia artificial. Van a estar hablando de robotización con inteligencia artificial. Bueno, lo nuevo del SQL de 2019 va a estar Javier Villegas. Néstor va a estar hablando cómo implementar un bot para ayudar con el COVID. Adrián Fernández va a estar hablando sobre Databricks Machine Learning. Patricio Cofré sobre servicios cognitivos de Azure. Cabal Valero sobre las anomalías de Azure Stream Analytics usando Machine Learning, y Gastón Cruz sobre Azure Data Factory para refrescar modelos de Azure Analysis Service. Un poco lo que hemos hablado acá, así que súper interesante todo. Después, si podés compartir el link. Sí, lo acabo de publicar en el chat para que las personas se vayan sumando. Ya tenemos, para que sepan, más de 400 asistentes, pues eso va a estar muy bueno. Sí, sí, sí. Y nada, complementar lo que decía Gastón, Javier, Alex, Cristóbal, el tema de que esto es la comunidad bonito, porque a uno no gana dinero por esto, sino lo hace porque le gusta, ¿no? Y bueno, y siempre y cuando nos dejen en la casa hacerlo, ¿no? Si la señora no nos deja hacerlo, entonces no hay tiempo. Y nada, y eso, muchachos, y agradecerle al público, animarlo. Yo en algún momento estuve detrás también. Yo escuchaba hace mucho tiempo los famosos Global Spanish, ¿sí? El canal, ¿sí? De Paz, donde participaba pues Jesús, participaban muchos speakers, ¿sí? Y pues desde ahí empecé a notar este tema del gusto, y siento también que te ayuda a aprender más. Y en este tema de nosotros estamos en una bonita profesión donde tenemos que estar actualizándonos en cada momento, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta dar webinars, y a veces me ha tocado proponer webinar de algo que no conocía. O sea, no sé si le ha pasado a ustedes, pero eso es bien arriesgado, digo, ¿no? De acá a 2 semanas voy a hacer un webinar de Databricks en Azure, ¿no? Databricks no sé nada, pero como tengo que dar un webinar de acá a 2 semanas, me pongo a investigar y lo comparto con la comunidad, y uno ahí se va autoalimentando también. Así que creo que eso también sirve, y sirve para que hay algún problema que nos ha pasado a nosotros y que tal vez a alguien les esté pasando también, y eso ayuda también bastante, ¿no? Bueno, ahí Alex también le damos el paso a Alex. Excelente. No, bueno, en realidad un poco la idea de esto es poder compartir un poco más lejos. En mi caso, justamente, yo hace bastante poco estaba del otro lado, entonces está bueno ver cómo a partir de estas charlas, a partir de participar en la comunidad, de asistir a eventos, uno encuentra el gusto, y va armando, de alguna manera se va interesando en poder compartir todo, que al principio a uno le cuesta justamente el compartir, ¿no? Porque el conocimiento muchas veces se tiene y se va incorporando, pero a veces cuesta el compartir. Entonces está bueno que cada cual que sienta que pueda asistir a este evento que comentaba Cristóbal, y a los otros eventos que se van dando, las próximas charlas que tengamos de este segmento, justamente porque eso nos ayuda a todos y enriquece a todos, porque justamente también nos va obligando a poder conocer un poco más y aprender un poco más, que esto es constante. Entonces, voy a sacar más tiempo porque ya nos pasamos bastante, así que lo que los invito es justamente a un poco los que estén interesados, ver los links que compartimos y seguir participando de estos encuentros que van a estar súper buenos. Así es. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. Les agradezco a todos. La próxima semana, mañana quizá, o yo creo que hoy mismo vamos a subir este video
y mañana ya vamos a estar publicando quiénes van a ser las personas para el próximo jueves. Así que nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias a todos. Para cortarlo, lo único que les pedimos es que a todos los que participaron estaría bueno que nos den feedback y nos den temas que quieran que discutamos en las próximas charlas, ¿no? Tratemos que los jueves podamos hacer este tipo de eventos donde participemos speakers de diferentes ámbitos, de diferentes países, por suerte. Hay varios que quieren participar y obviamente que los que se animen a participar como speaker también está totalmente abierta la mesa para que participen y que puedan proponer temas, que puedan proponer temáticas de lo que sea en temas de Azure y temas de tecnologías para poder poner arriba de la mesa y poder discutir acerca de este tipo de temas y experiencias. Gracias a todos, obviamente, por haber participado y que podamos hacerlo estos eventos más seguidos, que creo que son enriquecedores para todos, ¿no? Sí. Yes. Bien. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente. Un último aviso que nos ponía Jesus el próximo lunes a las 4:30 hora México. Va a haber un webinar sobre todo los que estén interesados en lo que es Power Platform y con Power Up, Power Automate y Power BI. Va a estar súper interesante, así que ahí la invitación la extiendo de parte de Jesus. Qué buen tema, Jesús. Bueno, muchas gracias nuevamente. Nos vemos el próximo jueves. Fue un gusto. Bye, bye. Hasta luego. Hasta luego. Abrazo a todos. Stay safe. Nos vemos.